¿Cómo andan? Espero que bien. Espero que estén pasando una buena semana. Bueno, nos toca la última lección de este trimestre, así que vamos a arrancar. Sí, vamos a orar para que Dios nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado, porque estamos aquí, gracias porque nos acompañaste en esta semana. Te pedimos que puedas guiar nuestra lección para que podamos aprender un poquito más. En tu nombre, amén. Muy bien, como dijimos, estamos llegando al final de nuestro trimestre y realmente fue un trimestre interesante. Em, Hemos ido viendo a lo largo de todas estas semanas cómo Dios va trabajando en las personas y también cómo las personas a lo largo de la historia han sentido la necesidad de buscar soluciones. Lo vimos tal vez con las religiones que hemos visto. eh, el hombre busca siempre una respuesta a tal vez las incógnitas que tiene, las dificultades que se le presentan, y eso va llevando a que nos acerquemos más a lo espiritual. Ahora, este acercamiento es muy diferente, ¿sí? En cada una de las personas y, y esa diferencia muchas veces va generando eh, estas líneas de pensamiento que tal vez, si no están basadas en la Biblia, eh, van generando otras religiones, como hemos visto. Em, Grandes religiones como el hinduismo, el budismo, eh, el Islam, em, tienen muchos adeptos. Nuestra lección de esta semana menciona un poquito los porcentajes de personas de cada una de las religiones. A ver, vamos a ir a donde tenemos esa información. 2.500 millones de cristianos, 1.900 millones de musulmanes, 1.100 millones de hindúes y 531 millones de budistas. Mucha gente en grandes religiones. A lo largo de la historia hemos visto que el conocimiento de Dios tal vez en algunas épocas era más fuerte, en otras épocas estaba prohibida la Biblia, y muchas de esas situaciones que se fueron generando en el mundo tal vez hicieron que mucha gente no tenga acceso a, a Jesús propiamente dicho, a la Biblia. Y entonces ahí nos entra la incógnita. ¿Qué pasa con esas personas? O tal vez familiares tuyos, míos, que no han llegado a conocer realmente a Jesús, ¿cómo serán juzgados? Eh, Personas que viven en el medio de la selva y que no han tenido acceso al conocimiento de la palabra de Dios y a la Biblia, ¿qué pasa con ellos? Y ahí entra justamente nuestra lección, esperanza para los no cristianos. Y dentro de eso, les hago una pregunta. ¿Dios necesita de nosotros para llevar su palabra y su mensaje a otros? Sabemos que no. Dios es omnipotente, así que si Él quisiera que cada persona en el mundo conozca de Él en este momento, lo puede hacer. Ahora, ¿por qué no lo hace? Con mis nenes estamos leyendo un libro que se llama Caminando con Ángeles.
habla justamente sobre los ángeles, las diferentes tareas que por ahí realizan los ángeles con las personas y hemos leído historias impresionantes de personas salvadas de accidentes por ángeles, personas que han perdido familiares y cómo los ángeles los han consolado. Y hay algunas historias, y creo que seguramente han escuchado historias de eh, tribus en África, ¿sí? Que han recibido la visita de ángeles que les han mostrado cuál es la verdad. Me acuerdo una de las historias que em, llegan dos misioneros a una tribu. La tribu era una tribu limpia, ¿sí? Vivían por familias en una tribu en la que normalmente vivían en casas comunales, ¿sí? Todos juntos, vivían por familias, y ellos comenzaron a contarles, los misioneros, las historias de Jesús. Y había uno de los líderes que decía, sí, yo ya sé eso, ya sabemos eso, ya sabemos eso. Y nunca nadie, ningún misionero había llegado ahí. Y entonces estos misioneros se acercan y le preguntan, ¿cómo saben? Y ahí le cuenta de que un ángel, una persona, había visitado hacía muchos años al jefe principal de la tribu, que era el papá de esta persona que estaba en ese momento, y que le había explicado todo, desde cómo limpiar la tribu, qué comer, qué no comer, cómo vestirse. Y cuando llegaron los misioneros, ellos ya conocían todo. Es más, el ángel había dicho, van a visitarles unos misioneros y ellos le traen la verdad. O sea que Dios tiene sus métodos eh, para llegar a cualquier persona en cualquier lugar. Tiene un ejército de ángeles. Ahora, y hoy en la mañana leíamos parte de la lección con mi nene también y pensábamos, ¿por qué Dios no le da la tarea a los ángeles y nos la da a nosotros? Porque además de esas personas que necesitan ese conocimiento de Dios, nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe. Entonces, trabajamos junto con Dios para llevar este mensaje a las personas que no lo conocen. Pero el trabajo es muy grande. Sabemos que hay países en donde no hay presencia adventista o tal vez hay presencia de una o dos personas. O sea, somos de la lección decía 8.200 millones de personas en el mundo. Y llegar a todas esas personas es complicado, es difícil. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas a las que no podemos llegar? Y tal vez nunca lleguemos. Y hay tantas cosas interesantes y lindas en la lección con relación a este tema y que el espíritu de profecía habla también, que nos da la certeza de que Dios es justo, de que Dios va a ser justo y no es justo, no solo ahora, sino en el momento en el que nos juzgue a todos. Fíjense que la historia que trae la lección con relación a este tema es sobre esta mujer en Tiro y Sidón cuando Jesús va y que pide a Jesús que eh, sane a su hija. Y Jesús es como que la trata bastante mal. Es como que dice, no, yo vine a salvar a las ovejas de Israel. Y dan como a entender de que, digamos, era solo Israel. Pero la lección es linda como lo cuenta, digamos. Los discípulos tenían ese concepto de que la salvación era para ellos. Y Jesús de esta forma es como que lo pone en descubierto ese rechazo tal vez que ellos tenían frente al resto a los que no eran de Israel. Jesús parecía
rechazar. Pero cuando él reacciona así y los discípulos están del otro lado, Jesús lo que quería mostrarles es, miren, esta es la reacción que ustedes tienen frente a los que no son judíos. Y en realidad Jesús siempre dijo, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido, no solamente de Israel, sino a todos. Y como mencionábamos antes, Dios nos usa a nosotros para llevar el mensaje a otros, porque nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe, pero muchas veces somos prejuiciosos. Ah, no, si no se comporta así, si no es de esta forma, em, no, no puedo estar ahí. O, digamos, si no es adventista, no está correcto. O rechazamos sin darnos cuenta a la religión, pero a la vez, al rechazar la religión, a veces rechazamos al que cree en eso. Entonces, eh, tenemos que entender de que así como Jesús estaba rodeado de pecadores, pero no se dejaba influenciar por los pecados, no podemos alejarnos del pecador, no podemos alejarnos de esa persona que tal vez no vive una vida muy pura, esa persona que está viviendo de una forma que no está correcta. Yo puedo no aceptar, pero yo no puedo dejar de amar a esa persona como Jesús la amaba y hacerme su amigo. Y ahí entramos en otro tema. ¿Cómo hago yo para llevar el mensaje siendo jóvenes, con la forma de vida que sabemos que tal vez muchos jóvenes llevan, y no hacerlos sentir que lo rechazo por su forma de vida? Jesús era amigo, Jesús amaba y era amigo. Yo puedo ser amigo y creo que es la forma más fácil, sencilla y honesta de acercarme a una persona. Si yo quiero acercarme a una persona para llevar y hacer llevar a cabo ese cometido que Dios nos dejó, y yo solamente quiero convertirla, mi objetivo es darle estudios bíblicos y que se bautice. Tal vez pueda lograr con algunas personas, pero si no hay una, eh, una empatía genuina y una amistad genuina, tal vez eso tarde o temprano se enfríe, porque somos personas sociables, personas que necesitamos de esa relación, de esa comunión cercana. Entonces, ser amigos, así como Jesús era amigo de las personas, es lo que es lo más sincero que podemos usar para acercarnos a las personas. Nuestro ejemplo, junto con esa amistad sincera, hace que las personas quieran conocer a Jesús. Ahora, fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Esta cita me pareció muy fuerte. ¿Por qué?
Porque muchas veces creemos que por estar dentro de la iglesia y por tener mucho conocimiento, estamos bien y estamos mejor que otros. Pero acá nos dice que no depende tanto de del gran conocimiento, de la cantidad de conocimiento que tengamos, sino depende de cómo lo usamos. Y dice que hay hasta personas que con el poco conocimiento que tienen, pero sinceramente aprovechan ese conocimiento y lo siguen, están en mejor condición que a veces muchos que tal vez conocemos mucho y no estamos haciendo las cosas como tienen que ser. Entonces, cuánto más importante es que no juzguemos a las personas por su religión, por su forma de vida, por las cosas que hacen. No podemos juzgar justamente por esto, porque no depende de la cantidad de conocimiento, depende de nuestra actitud frente a ese conocimiento. Nuestra responsabilidad misionera incluye a otros cristianos que están engañados por los errores, a compartir con ellos la verdad y darles una imagen precisa del carácter de Dios. Somos luz a través de nuestro ejemplo. No solamente y no por las palabras que decimos, sino por nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es mucho más fuerte, nuestra amistad sincera es mucho más fuerte que una predicación. Ahora, ¿estás aprovechando esa oportunidad que Dios te da? ¿Estás aprovechando ese conocimiento que Dios te da? Tanto para vos como para otros. Dios nos eligió a nosotros para hacer el trabajo porque podemos ser canales a través de nuestro ejemplo, pero a la vez eso nos fortalece a nosotros. Si no, podría hacerlo Él. ¿Cuántas cosas conocemos y formas conocemos que Dios ha usado ángeles? Pero volvemos a decir, Dios te usa a vos, me usa a mí, con nuestras imperfecciones, con nuestras dificultades, con nuestros dones que Él nos dio, para poder llevar ese mensaje a otros. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Con la luz que recibimos, sea grande o chica, pero por nuestra actitud frente a esa cantidad de luz que Él nos ha dado. Necesitamos aprovechar esa luz, necesitamos poner en práctica esa luz. ¿Conoces mucho? ¿Sabes mucho de la Biblia? Más responsabilidad, pero mayor oportunidad de ser bendición para otros. ¿No conoces mucho de la Biblia? No importa. Eso que vos conocés es lo que Dios espera que cumplas y que sigas. Hay una tarea, porque no nos tenemos que quedar quietos, no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que seguir creciendo. Tenemos poquita luz o mucha luz, siempre tenemos que seguir avanzando. La vida cristiana es un camino que tenemos que recorrer hasta llegar a la meta que es encontrarnos con Jesús. Y ojalá que esa luz que tenemos la aprovechemos y que sigamos haciendo crecer esa luz hacia otros y hacia nosotros. Espero que tengas una buena semana, un buen resto de semana, un buen fin de semana y vamos a terminar con una oración. Querido Padre, ayúdanos a poder ser luz para otros, ayúdanos a seguir creciendo en esa luz. Y Señor, danos esa paz de que tú eres justo para juzgarnos. Recibamos poca luz y hayamos tenido poca luz o mucha luz, tú vas a juzgarnos según esa luz que hemos recibido. Permite que podamos trabajar por otros y ayúdanos a crecer. En tu nombre, amén. Que tengas un lindo día. Chao, chao.